Bueno, hoy vengo con dos novedades, dos casos novedosos. Un primer caso del 1 de mayo del 2021. Bueno, antes vamos a aclarar que ambos casos, ambos fallos judiciales se dieron en el marco, o al menos como tema central, tiene que ver el aborto. David, y los alcances que la ley... David, aguardanos unos segundos porque se está escuchando... Hola, David. Digamos. Sí, perdón. David, ¿nos escuchás? Sí, aguardanos un segundo que te volvemos a llamar con otro medio con otra vía de comunicación, con otro teléfono, porque estamos teniendo complicaciones para escucharte, ¿sí? Dale, quédate ahí que ya te estamos llamando en unos minutitos. Bien, gracias. Estamos con David y Panaque Rivera, que ahora en minuto vamos a ver si podemos hacer la gestión para contactarnos con él, que dos casos novedosos respecto a, me imagino por lo que nos había comentado en la previa, lo que tiene que ver con el aborto, ya algunas decisiones judiciales que se han tomado. Mientras tanto, estamos haciendo la gestión, comentar que en el gobierno se está preparando ya algún tipo de medida, recordemos, respecto al cierre de las exportaciones de carne. Así que en esta semana podría llegar a haber novedades y algún tipo de solución a esta medida de cierre de exportaciones que se ha tomado por un mes, por 30 días. Así que se cree que habría un cupo de exportaciones que le autorizarían a los frigoríficos para luego poder volver a la normalidad y mantener, a ver si eso tiene resultados al fin en los precios de las góndolas. Ya Bien. Creo que estamos en línea. Ya podemos retomar la comunicación con David Ipanaque Rivera, nuestro especialista en temas judiciales, jurídicos. Te saludo nuevamente, David, buen día. Vamos a hablar sobre un fallo sobre el aborto. Así es. Bueno, nuevamente, buen día a toda la audiencia y a ustedes, chicos. Ahora sí Gracias se escucha. por llamar. Ahora sí se escucha mejor. Bien, genial. Sí, efectivamente, en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre dos recientes fallos, ¿no? Temporalmente, un primer fallo que se dio en la provincia de San Juan, en la justicia provincial de San Juan, que, bueno, es del 1 de mayo del 2021. Y un segundo fallo que es de hace un poco más de una semana, si no me equivoco, es del 10 de junio, en el cual se cita al primer fallo que hoy les voy a comentar, y también siempre dentro del ámbito de los alcances de la ley de IVE, ¿no? La ley de IVE, que es la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo, sería. Claro. Bueno, el primer caso, básicamente lo que ocurrió, bueno, como bien dije, fue en la provincia de San Juan. Un hombre solicita a la justicia, bueno, mediante medida cautelar, ¿no?, la realización de cualquier práctica abortiva por parte de su esposa, manifestando un poco el deseo que él tiene como hombre de hacerse cargo de su propio hijo una vez que haya nacido. Lo cierto es que la mujer había solicitado a la obra social que le realicen esta práctica autorizada, ¿no?, por esta ley reciente, la ley que regula el IVE, pero bueno, el padre se interpuso, ¿no?, en la justicia, a pesar de que la ley la dota a la mujer, digamos, para poder decidir unilateralmente y con su sola voluntad, ¿no?, practicarse el aborto. Me pareció interesante el fallo porque, bueno, en Cámara, recién en la Sala 3, en lo civil y comercial, digo en Cámara porque en primera instancia la jueza que había recibido el caso rechaza el pedido de una manera un tanto infundada, arbitraria, porque no valora la prueba. El padre habría aportado contundente prueba referida a que la madre se está por realizar un aborto y de que ella estaría embarazada de un hijo propio, mostrando, por ejemplo, imágenes de WhatsApp certificadas por escribano público, en donde ella le comenta que está embarazada y que se quiere hacer el aborto, y además demostrando que la mujer
ya había pedido a la obra social que se realice un aborto. Entonces, en este caso la Cámara Civil y Comercial, ¿no? Argumenta de una forma bastante coherente, básicamente le dice que la jueza no se expresó sobre la prueba. Primero que nada, esto ya demuestra un poco que actuó arbitrariamente, como bien dije, y posteriormente agrega que esta ley, es decir, la ley de IDE, contradice tratados internacionales frente al niño y fundamentalmente referida a los derechos que tiene el padre como responsable paterno. Antes del nuevo Código Civil y Comercial se hablaba de que el padre tenía el derecho a la patria potestad. Ahora, hoy, con el nuevo Código Civil y Comercial, se le cambia un poco el nombre y se llama hoy responsabilidad parental. Lo interesante entonces es que lo que hace la justicia es acudir un poco a las reglas que el Código Civil y Comercial en la sección responsabilidad parental regula respecto al ejercicio de la misma responsabilidad parental que tienen ambos, en donde en el artículo 642 de este Código Civil y Comercial se regula básicamente que las decisiones se deben tomar en conjunto. Digamos, el matrimonio es una institución de orden público y las decisiones deben ser tomadas en conjunto con la voluntad de ambas partes, sobre todo cuando son cosas tan trascendentes. Claro. Entonces, la justicia básicamente lo que dice es que si no han tomado la decisión en conjunto, el mismo artículo 642, como bien dije, le da la posibilidad a la parte a la que no se le ha respetado el derecho o se advierta de que se le puede afectar este ejercicio de la responsabilidad parental, de acudir a la justicia y que previa cita al fiscal de menores se toma una decisión a que solucione este problema, digamos. Además, el padre había solicitado una cautelar de no innovar. Recordemos que estas medidas cautelares son medidas provisorias. Igualmente, sobre la medida cautelar vamos a profundizar, a hablar un poquito más en el otro fallo. Acá lo que resta por decir es que la medida cautelar que solicita el padre es una medida provisoria y en la justicia le concede al padre esta medida cautelar y le ordena a la madre a no realizarse ninguna práctica abortiva hasta por lo menos que se reúnan, como bien dije, previa cita con el fiscal a decidir sobre la decisión de fondo, digamos. Pero, David, te interrumpo y te consulto. Pero no hay un límite para realizarse la interrupción legal de embarazo. O sea, eso tiene acá corren los tiempos. Tiene que tener una celeridad importante. Sí, así es. La ley permite que la mujer se realice el aborto hasta la semana 14. Ese sería el límite el límite para realizarse un aborto de manera voluntaria y unilateral. En este caso, la mujer se había estaba por solicitar el aborto y estaba cursando a la semana 12. Todavía quedaban 2 semanas. Sinceramente, si me preguntan qué es lo que ha ocurrido después, no sé, seguramente se han reunido con el juez y aún así el juez, ponderando los derechos de la mujer, quizás haya ordenado el aborto si no hubiera trascendido los medios, de lo contrario. ¿Se entendió un poco la respuesta? Sí, se entendió. Bien. Y ya, este es el... Sí. No, y ya pasando al otro caso, ¿qué conclusión sacás del caso anterior? Y bueno, ya presentamos el segundo caso. Bien. Bueno, a ver, en el segundo fallo es distinto al primero
porque bueno, en el primer caso, es decir, en el caso de San Juan estábamos hablando de un caso individual, es decir, en el marco de un conflicto entre dos personas, bueno, en realidad entre tres personas, incluyendo al hijo. En este último fallo, que es del día 7 de junio del 2021, el juez federal número 4, luego, bueno, de recibir la causa, en realidad, a ver, un ciudadano interpone una acción de amparo colectivo en la justicia provincial. Este ciudadano reside en la ciudad de Mar del Plata, es de apellido Serín, y interpone en la justicia provincial o sea, a través de una acción de amparo colectivo pide la inconstitucionalidad de la ley del aborto, digamos, de esta ley IBE. La justicia provincial advierte que es una cuestión federal y con la previa el previo consejo, digamos, de la previa aprobación del fiscal, del procurador fiscal, se remite el caso a la justicia federal, precisamente a la justicia, al juez federal de número 4, llamado Rodolfo López. Bueno, en esta situación lo que ocurrió, como bien dije, la parte había pedido una acción de amparo y bueno, pidiendo la inconstitucionalidad de la ley de IBE. El juez, ¿qué es lo que hace? En primer término, aclara que es católico, que esto no es obstáculo alguno para que él se excuse como juez. Además, bueno, cuenta que en la audiencia, en el marco del Consejo de la Magistratura, le preguntaron específicamente qué opinaba sobre la vida, qué posición él tenía, y siempre dijo que estuvo a favor. Entonces no estaría involucrada su independencia cognitiva per se, digamos. Luego hace un análisis respecto de el medio que se ha elegido, ya que, bueno, la parte pidió una acción de amparo colectivo. Hay que recordar que la acción de amparo tiene ciertos requisitos, que sea de una gravedad inminente o suficiente que amerite esta acción, y otro es que no haya una vía más idónea. Yo personalmente creo que la vía más idónea para pedir este tipo de decisiones hubiera sido la acción de inconstitucionalidad una acción meramente declarativa de certeza. El juez lo que dice en este caso básicamente es que él conoce el derecho, es decir, el juez conoce el derecho, y como lo conoce puede perdonar ciertas equivocaciones que la parte tenga respecto de la vía que ha elegido, de manera que no caiga en rigorismos formales innecesarios. Sería, después analiza la legitimación de la parte para pedir la inconstitucionalidad de la ley. Lo cierto, es que antes se venía insistiendo que la parte legitimada para pedir la inconstitucionalidad de una ley debería ser una parte en un caso concreto, es decir, debería haber sido una mujer, como mínimo una mujer, digamos, que debería haber un caso donde habría un conflicto intersubjetivo entre dos personas, ¿no? Y en donde una persona que tenga el derecho vulnerado o que se le esté por vulnerar el derecho de forma inminente acuda a la justicia para resolver el caso concreto. Ahora, bueno, acá en este caso, sí, perdón. No, que te quería consultar, que se está poniendo entonces en debate y que poco se discute es el derecho a la paternidad, ¿sí? Así es. Siempre que se ha hablado de la ley del aborto o de la interrupción voluntaria del embarazo, como quien quiera llamarlo, siempre se pone en foco la mirada desde el punto de vista de quien lleva al feto, a la gestante, digamos. Pero nunca hay una mirada puesta sobre el derecho a la paternidad, y en sí en la paternidad me animo a decir, por ejemplo, con la licencia de la paternidad, un reclamo bastante que se hace por lo bajo, pero cierta idea de que el padre tiene un rol secundario en esta etapa de la vida de una persona, o incluso en una pareja.
me parece, que ahí también es un punto a debatirse. Sí, coincido plenamente, creo que la patria potestad se ha ido mellando con el paso del tiempo y bueno, hemos llegado a esta situación en la que básicamente el padre de un niño por nacer no tiene los derechos reconocidos, digamos, como padre, ni la facultad prima facie sería, o sea, en primera instancia, de poder ejercer sus derechos de padre, digamos. Claro. Sí, eso es un tema para discutir ese, pero recordemos que en este caso el señor Serín bueno, quizás sea padre, pero no iba en función de padre, sino en función de ciudadano. Un poco admitiendo, tomando, bueno, el juez adopta la postura amplia, es decir, a ver, hay distintas posturas, hay una postura que es una postura restringida, en donde se admite la legitimación para acceder a la justicia en el marco solo de un caso concreto. En cambio, hay una legitimación amplia cuando se puede ir a la justicia cuando vos tenés no un caso concreto, sino simplemente por el solo hecho de ser ciudadano y para exigir que se restablezca el orden normativo, jurídico, desde un plano de vista objetivo, ¿no? Esta persona, este ciudadano, lo que exigía en la justicia es que básicamente decía, miren, hay una ley y esta ley vulnera tratados internacionales de derechos humanos, vulnera la propia Constitución, vulnera el Código Civil y Comercial. Es una ley que es inconstitucional, declárela inconstitucional, le pide al juez. Entonces el juez lo que hace, adopta la postura amplia de legitimación y acepta el caso, es decir, abre la competencia. Ahora, una vez que acepta el caso, sobre el fondo todavía no se ha expedido, es decir, este es un trámite expedito que por lo menos va a durar 20 días. Esta sentencia es como bien dije, del 7 de junio, pero sí resuelve una cautelar, que este es el tema por el cual ha tenido tanta relevancia este caso. Es decir, el ciudadano, además de pedir que se declare inconstitucional la ley, claro, por el otro lado pide que por una cautelar se suspenda provisoriamente la aplicación de esta ley hasta que haya una sentencia de fondo. Bien. Acto seguido, lo que hace el juez es analizar los presupuestos de la cautelar, ya como para ir cerrando, analiza primero la verosimilitud del derecho. Bueno, recordemos que la cautelar debe tener básicamente tres caracteres que se deben dar. Uno es la verosimilitud del derecho, es decir, que en principio quede en evidencia que hay derecho, que la parte que solicita ese derecho tiene derecho. Después hay otro requisito que es el peligro en la demora, en donde en la parte tiene que probar o tiene que al menos argumentar que de no suspenderse la medida hay peligro de que su derecho se le vea afectado cuando se decida la sentencia de fondo. Respecto a la verosimilitud del derecho, el juez lo que dice es que está el artículo 33 de nuestra Constitución Nacional, que reconoce los derechos implícitos, y después cita tratados internacionales a los que la Argentina en su momento se comprometió a respetar y que los reconoce como tratados internacionales que complementan la Constitución, no que la derogan, sino que complementan y tienen la misma jerarquía que la Constitución. Entre ellos cita el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de los Derechos del Niño. Todos estos tratados reconocen el derecho a la vida desde la concepción. En el caso de la Convención de los Derechos del Niño, la Argentina hace, como se dice, una reserva expresa en donde aclara que ella va a considerar niño a toda persona humana desde la concepción. Eso es importante tener en cuenta. Y después también habla de que en el artículo 19 de nuestro Código Civil y Comercial, que se promulgó en el año 2015, también se reconoce la vida desde la concepción, y que esta ley, digamos, este código, se promulgó posteriormente al fallo FAL. El fallo FAL, esto no es un dato menor, o sea, el fallo FAL es el fallo que las feministas pro aborto te citan.
Entonces, sobre la verosimilitud del derecho, el juez dice que está clarísimo. Sobre el peligro de la demora, él advierte que también será el caso porque mientras la ley se está aplicando, se están, en sus propias palabras, matando niños, dice, por nacer. Entonces, bueno, sí. Finalizando básicamente, el juez ordena dictar la cautelar, suspende la aplicación de la ley y como es juez federal, esta suspensión va a tener alcance a nivel nación. Esto va a ser hasta que se reserva la cuestión de fondo. Bien, David, te agradecemos la comunicación y bueno, estaremos reencontrándonos la semana que viene con más. Para comentar esto, pues está interesante cómo se aplica una ley y cómo la justicia luego lo va a llevar, lo puede entorpecer el ejercicio de esa ley. Pero ¿te parece? Lo dejamos para la semana que viene, David. Dale, buenísimo. Gracias por escuchar. Saludos. Gracias a vos, David, que tengas un buen día.